Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo estaréis viendo esto. Bienvenidas y bienvenidos a la última clase de primeros auxilios del año. En la clase de hoy nos quedaba pendiente el hablar de los tipos de ansiedad y además de esto hablaremos un poquito del duelo y un poco del síndrome del burnout o el síndrome del quemado. Con esto terminaremos todo el material que os entrará en el examen del miércoles que viene. Ese examen también será el último, luego tendremos que fijar alguna fecha de recuperación, ¿vale? Habrá una recuperación ordinaria, que será a final de año, o sea, a final de curso, ya os diré un poco la fecha. Creo recordar que va a ser justo una semana después de que tengáis, pues si el 29 de mayo tenéis el examen normal, la semana siguiente sería la recuperación, pero más o menos, lo estoy diciendo un poco de memoria, ya os diré al 100% cuando lo hable con el resto de profes, ponemos esa fecha, ¿vale? Mientras tanto, tenéis que seguir haciendo el trabajo que tenéis pendiente, tenéis tiempo todavía, ¿vale? Espero que lo estéis llevando bien, y cualquier cosa, cualquier duda que vayáis teniendo acerca del trabajo y acerca del curso que os dije, me vais contando, ¿vale? Espero que lo estéis llevando bien, que vayáis al menos echándole un vistazo cuando vayáis teniendo algún rato. Es súper interesante el curso y creo que además, lo que os dije, es un curso que os va a ayudar también en el futuro a tener una nueva herramienta de formación continuada, que es algo súper importante para vosotras y vosotros en vuestro futuro profesional que habéis elegido. Dicho esto, vamos a lo que nos interesa. Vamos a hablar primero de los tipos de ansiedad, ¿vale? Hablábamos de la ansiedad el otro día, de su diferencia con el estrés, etc. Dentro de los tipos de trastorno de ansiedad que nos podemos encontrar, el primero es el trastorno de ansiedad generalizada. Este trastorno es un trastorno que se define porque dura más de 6 meses, por eso se llama generalizada, y resulta incapacitante, es decir, la persona no puede seguir con su día a día normal debido al alto nivel de ansiedad que tiene, ¿vale? La ansiedad aparece en todas las situaciones, no va tanto a picos y bajones, es verdad que puede haber picos, pero siempre hay un nivel muy alto de ansiedad, todo el rato hay un nivel muy alto de ansiedad, ¿vale? Y esa ansiedad efectivamente interfiere en la vida diaria de la persona. Este tipo de trastornos, por lo general, sí que suele requerir de tratamiento farmacológico, tratamiento psicológico, etcétera, para poder ser abordado, ¿vale? Pero ya os digo, quedaros con la idea de que es un trastorno que dura más de 6 meses y que es incapacitante para la persona, que no va a picos, ¿vale? El trastorno que sí que va a picos es el que se llama trastorno de pánico. El trastorno de pánico está caracterizado por la aparición de crisis de ansiedad, de ataques de ansiedad, que se pueden producir ligadas a una situación o no, o aparecer de la nada, pero efectivamente es un pico de una crisis que dura lo que dura, y cuando la crisis desaparece la persona puede seguir haciendo una vida más o menos normalizada, ¿vale? Más allá de la incapacidad que puede resultar de la propia crisis, la persona va a tener otras sensaciones asociadas. En primer lugar, el miedo a que la crisis se repita en el tiempo, ¿no? La preocupación de decir, madre mía, si me ha pasado esto ahora, igual me vuelve a pasar. Eso por un lado. En segundo lugar, el que la persona pueda acabar rechazando hacer determinadas cosas precisamente por el miedo a sufrir una crisis. Si a mí ya me ha dado una crisis cuando he ido a comprar al Primark, de aquí en adelante mejor, en vez de enfrentarme a eso, evito ir al Primark. Y como me siga comiendo terreno la ansiedad, ya no solamente evito ir al Primark, sino que evito ir a los centros comerciales, y luego evito ir a la panadería, y al final acabo en mi casa metido, ¿vale? Ese es el problema principal de los trastornos del pánico. Hablamos ahora del trastorno obsesivo-compulsivo. En el trastorno obsesivo-compulsivo es un trastorno que efectivamente cuenta con esas dos patas, con la pata de la obsesión y la pata de la compulsión. Vamos a hablar un poquito de cada una. A ver si lo entendéis un poquito mejor. Hablando del tema, por cierto, yo estoy explicándolo con mis palabras, ¿vale? Que creo que lo podréis entender algo mejor. En los apuntes igual viene explicado de otra manera, pero estamos hablando de lo mismo, ¿vale? De igual manera, cuando lo estudiéis para el examen, a quien le apetezca más estudiárselo por los vídeos, las respuestas serán igualmente válidas, ¿vale? No necesito que os aprendáis de memoria lo que viene en los apuntes que os he mandado. Si os aprendéis esto que vamos hablando en los vídeos, es más que suficiente, ¿vale?
Así que si alguien quiere coger apuntes de aquí, no hay ningún problema. Que alguien lo quiere hacer con los apuntes, perfecto también, ¿vale? Dicho esto, obsesiones y compulsiones. ¿Qué son las obsesiones? Las obsesiones son pensamientos que le vienen a la persona de manera recurrente y que son pensamientos que no se van de la cabeza, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo clásico del trastorno obsesivo compulsivo, que es la obsesión por la limpieza, ¿no? Tendré las manos limpias, seguro que hay gérmenes, estoy infectado, voy a infectar todo lo que toco, tengo un montón de bichos en las manos, ¿vale? Esa obsesión todo el rato de estoy sucio, estoy sucio, estoy sucio, estoy sucio, y que no se te va de la cabeza. Claro, cuando estás con esa obsesión, tampoco puedes hacer una vida normal, ¿vale? No puedes hacer una vida paralela porque es un pensamiento que te está ocupando todo el tiempo, ¿vale? Eso por un lado, ahí tenemos las obsesiones. Las compulsiones son actos repetitivos que la persona hace para calmar esas obsesiones. A ver si con el ejemplo lo entendéis. Una persona que tenía lo de la obsesión de estoy sucio, estoy sucio, estoy sucio. Y la compulsión que hace, es decir, el acto que hace, es lavarse las manos súper frecuentemente, ¿vale? A lo mejor antes de salir de casa tiene el ritual de que se tiene que lavar 7 veces las manos, y cada vez que toca algo se las tiene que volver a lavar 7 veces, y así, ¿vale? Es un acto que también le ocupa muchísimo tiempo y que si no lo hace, sigue la obsesión ahí, y cada vez la obsesión es más grande. Es decir, que tiene una necesidad de hacerlo, tiene que hacer ese acto, ¿vale? En este caso es lavarse las manos. Hay otros casos de trastornos obsesivos compulsivos que son más interesantes aún porque la obsesión no está relacionada con la compulsión. Me explico. Vamos a ponernos en la obsesión de antes. Estoy sucio, estoy sucio, estoy sucio, estoy sucio, estoy sucio. Lo que os decía antes de compulsión, de lavarse las manos un montón de veces, está relacionado, ¿no? Estoy sucio, me lavo las manos. Pero imaginaros, hay personas que tienen esa obsesión del estoy sucio, y la compulsión que hacen para evitar ese pensamiento obsesivo es, a lo mejor, abrir y cerrar la puerta 7 veces. Ya está. Cada vez que entran por una puerta tienen que abrirla y cerrarla 7 veces. Fijaros la tontería. Uno de los trastornos obsesivos compulsivos más frecuentes es con la muerte. Generalmente con la muerte de seres queridos. Es decir, tienes en la cabeza mis seres queridos se van a morir, qué preocupación, se van a morir seguro, tengo un presentimiento, etc. Y como compulsión, millones de cosas, ¿vale? Abrir y cerrar la puerta varias veces, no pisar las líneas de la calle, pues son ese tipo de actos rituales que a la persona le sirven para calmar esa obsesión. En plan, si cierro y abro la puerta 7 veces cada vez que paso, mis familiares no se mueren. Como veis, no tiene ninguna relación, pero efectivamente es así, por eso es un trastorno, ¿vale? El siguiente trastorno del que vamos a hablar es el trastorno por estrés postraumático. El trastorno por estrés postraumático es quizá el más relacionado con los primeros auxilios, porque es el que se da en personas que han tenido un suceso traumático, como puede ser un accidente, un atentado o lo que sea, y que a raíz de ahí experimentan una ansiedad muy alta relacionada con pensamientos obsesivos del trauma que han vivido, ¿vale? Esto también les puede llevar a tener conductas evitativas, de evitar ciertas situaciones que le puedan llegar a recordar a lo que han vivido. Pueden experimentar como flashbacks, de que de repente estén haciendo algo y ¡flash!, de repente toda la cabeza se inunde con imágenes de lo que vivieron, ¿vale? O que haya tonterías muy básicas que vuelvan a ponerles en alerta y les bloqueen. Por ejemplo, imaginaos una persona que vivió el 11M en Madrid. Una persona de ese estilo, más o menos a lo mejor luego pudo seguir con su vida normal, pero en el momento en el que iba a entrar a la boca del metro o a la boca de una estación de tren, se bloqueaba y volvía otra vez a recordar todas las imágenes que vivió y vuelve otra vez a tener la misma ansiedad que tuvo en ese momento, ¿vale? Y esa ansiedad le bloquea. Los trastornos por estrés postraumático más graves acaban haciendo que la persona no pueda tener ningún tipo de vida porque constantemente está reviviendo lo que le sucedió, ¿vale? Este tipo de trastornos, lo bueno que tiene es que tienen más o menos buena salida a nivel de terapia, ¿vale? Sobre todo terapia psicológica. Más cosas que tenemos: la fobia social, el trastorno de fobia social, que son aquellas personas que cuando están en una situación social tienen la sensación como de vergüenza, de humillación constante, entonces como que se bloquean cuando tienen que hacer algo que implique estar en relación con la sociedad.
En función de las personas que lo tengan, habrá personas que no puedan hablar en público, o habrá otras personas que no puedan comer en público, o habrá personas que no puedan montarse en un transporte público. En función de cada uno, la fobia social será de una manera o de otra, pero lo importante es que os quedéis con esa idea, ¿vale? Que es una ansiedad muy grande cuando tienes que enfrentarte a un acto social, del tipo que sea, ¿vale? El resto de fobias es lo que se llaman fobias específicas. Las fobias específicas son todas aquellas fobias a una cosa muy determinada, ¿no? Fobia a las arañas, fobia a los payasos, fobia a los árboles. Las fobias son de todo lo que os imaginéis. Siempre habrá una persona que tenga fobia a algo, a lo que se te ocurra, ¿vale? Fobia a las mochilas, fobia al cielo, yo qué sé, a todo va a haber fobia, ¿vale? Así que ya os digo, eso son como una ansiedad que te da muy fuerte cuando aparece el elemento al que le tienes fobia, ¿vale? A las arañas, a las cucarachas o a lo que sea. El último tipo de fobia, que sí que es interesante, es lo que se llama agorafobia, que siempre se ha denominado así como por tener una ansiedad muy grande en los espacios abiertos. No es exactamente en los espacios abiertos, es en los espacios en los cuales la persona siente que no tiene el control de la situación, es decir, que se siente como muy vulnerable, ¿vale? Está en un sitio y si quisiera escapar o si pasara algo, no puede. Entonces, en esas situaciones es cuando experimenta una ansiedad muy grande. Esto pasa mucho, por ejemplo, en las personas que no pueden ir a centros comerciales, ¿vale? Porque se sienten totalmente aprisionados y tienen esa sensación de ansiedad constante, o en las rebajas de Navidad, etcétera, ¿vale? Con esto hemos terminado los tipos de ansiedad, y ahora pasamos al duelo. El duelo es una reacción psicológica que se produce cuando hemos perdido algo o alguien a quien queríamos mucho, ¿vale? Eso es el duelo. El duelo lo que hace es una reacción normal, no tiene por qué ser una reacción patológica, que se produce para que la cabeza como que vuelva a amueblarse y vuelva a estar preparada para vivir una realidad en lo que esa persona o ese elemento ya nos falla, ¿vale? Ya nos falta. Hablo siempre de eso, del algo o alguien, porque aunque generalmente siempre está relacionado con pérdidas de personas, de seres queridos, también podemos tener un duelo ante algo que hayamos perdido físico, ¿vale? He perdido una casa, he perdido un coche que amaba, lo que sea, ¿vale? O incluso situaciones. Por ejemplo, la persona que le meten preso puede tener un duelo por su libertad, porque es una situación de libertad que ya no tiene, que ha perdido, ¿vale? Y que no puede recuperar. Para entender el duelo es importante eso que decía ahora. La persona tiene que entender que no puede recuperar lo que ha perdido. Eso es básico, ¿vale? Por lo tanto, en el momento en el que perdemos algo que no podemos recuperar, el cerebro, como digo, se tiene que poner en marcha y empezar a maquinar cómo hacer para vivir una realidad sin eso. Para ello, hay una serie de fases. Estas fases, que siempre se hablan de ellas y siempre se hablan en este orden, es una cosa orientativa, más o menos. Habrá personas que no pasen por todas las fases, o personas que las pasen, pero en otro orden, ¿vale? Este orden que yo os voy a decir es como el orden lógico, digamos, ¿vale? Para poder entenderlo mejor. La primera fase es lo que se llama fase de negación. En esta primera fase la persona no asume la pérdida. Esa pérdida no se ha podido producir. ¿Por qué? Porque el cerebro todavía está en un estado de shock. Entonces, directamente niega la realidad. No, esto no ha podido pasar, esto no ha podido pasar, y ya está. Y en eso se queda, se enroca en el no, y de hecho la persona, si esto dura un tiempo más largo, puede seguir con su vida normal. O sea, sigue con su vida, no hay ningún problema. Porque al final, como no ha perdido nada, pues sigue con su vida, ¿vale? En la segunda fase es la fase de ira. En la fase de ira la persona ya sí sabe que hay una pérdida. Ahora sí, he perdido algo. ¿Qué hago? No tengo herramientas para poder vivir sin ese algo o sin ese alguien todavía. Por lo tanto, todo lo que tengo es una rabia hacia la situación, una frustración brutal, porque no puedo traer de vuelta lo que se ha ido. Entonces, reacciono con una rabia brutal. Y ya no solamente con una rabia brutal ante la situación en general, sino que también puede haber descargas de ira hacia personas concretas, o sea, incluso reacciones de agresividad hacia personas concretas, ¿vale? Hacia personas de tu entorno. Pasada esa fase de ira, en el que ya, digamos, toda esa frustración se va apaciguando, viene la tercera fase, que es la fase de negociación. En esta fase, el cerebro sigue trabajando en que efectivamente algo ya no está. Pero
todavía no asume que esa pérdida es para siempre. ¿Qué intenta entonces el cerebro? Intenta buscar pactos para traer de vuelta lo que se ha perdido, ¿vale? Aquí entra mucho en juego la espiritualidad o la religiosidad de las personas. Las personas que sean religiosas recurrirán a Dios de rezar, ¿no? Por favor, Dios, si me traes de vuelta tal, yo prometo ir a misa todos los domingos. Eso sería una fase de negociación básica. Pero también tenemos el caso más normal de, por ejemplo, la negociación con el médico. Una persona que le han dicho, mira, tienes un cáncer terminal, vas a morir de este cáncer. Y entonces la persona que no asume la pérdida de su propia vida, lo que intenta es negociar con el médico. Bueno, mira, médico, señor doctor, yo dejo de fumar y hago una dieta perfecta y a cambio usted ya algo podrá hacer, ¿no? O sea, ese tipo de negociación. Obviamente es una negociación fallida, porque la pérdida es pérdida, ya está, es irreparable. Cuando nos damos cuenta de que esa pérdida es irreparable y de que toda esa negociación ha fracasado, entramos en la fase 4, que es la fase de depresión. En esta fase hay una disminución del estado del ánimo, precisamente porque empezamos a asumir que hemos fracasado en todas nuestras estrategias anteriores. Lo que se ha ido y no soy capaz de recuperarlo. Claro, me siento mal y aparece el sentimiento de culpa también, porque me siento mal por no haber sido capaz de recuperarlo, o por haberlo perdido de una manera mala, o por no haberme despedido bien, o por haber tenido una bronca con esa persona justo antes de que muriera. Todas estas cuestiones, ¿vale? Entonces todo eso nos va minando el estado del ánimo y la persona al final entra en un estado de tristeza constante. Ese estado de tristeza no dura para siempre, porque en la fase 5, que es la fase de aceptación, la persona ya comprende que eso no va a volver, pero empieza a poder establecer otros lazos afectivos con otras personas, sin tanto problema, ¿vale? Es posible y es capaz de poder mantener unas relaciones afectivas con otras personas o con otros elementos, pese a la pérdida. La pérdida no se va a olvidar, pero al menos podremos vivir con ella. Esa es la última fase, que es la fase de aceptación. Terminamos hablando del síndrome del burnout o síndrome del quemado. Este es un síndrome que se produce en personas que durante su trabajo han desarrollado una gran cantidad de estrés durante un periodo muy prolongado de tiempo. Y debido a este estrés, la persona acaba no pudiendo desempeñar correctamente su trabajo. Esto que antes se asociaba tanto a trabajadores de banca o de bolsa, en los últimos años cada vez más se ha visto que también está relacionado con las personas que trabajan en el ámbito de la salud y en el ámbito sociosanitario, como es vuestro caso. Por lo tanto, siempre hay que tener presente una frase, y es que solo podemos cuidar bien si nos cuidamos antes a nosotros mismos. Si no hay un cuidado previo, no podremos ofrecer lo mejor de nosotros para poder cuidar a los demás. Dicho esto, ¿qué sucede en el síndrome del burnout? En primer lugar, hay un estrés muy alto por culpa de todo lo que tenga que ver con el trabajo. A partir de ahí hay un momento, ¿os acordáis de la fase de agotamiento del que veíamos en el estrés? Pues viene esa fase de agotamiento, ¿vale? Aparece esa fase de agotamiento y aún así la persona quiere seguir dando más de sí, quiere seguir estando en el trabajo a muerte, pero claro, ve que no es capaz. Al no ser capaz de poder desarrollar y poder desempeñar bien su función laboral, hay una disminución en la implicación, no porque la persona no quiera estar implicada, sino porque no puede estar implicada como lo estaba antes, ¿vale? Eso en primer lugar. También puede haber un trato más hostil o más pasota con los compañeros, porque ya no tenemos interés realmente en seguir manteniendo unas relaciones sociales con los compañeros. Hay también una sensación como de desilusión por el trabajo, porque no soy capaz de hacer las cosas que me gustaría, y es algo que me gusta hacer, pero no las puedo hacer. Por lo tanto, también mis expectativas laborales bajan, ya no me preparo tantas cosas como antes, sino que empiezo a ir a mínimos. Simplemente, venga, vamos a cumplir estos mínimos y con esto me voy conformando, porque no doy más, ¿vale? También hay una falta de concentración, precisamente por ese agotamiento. En fin, una serie de cuestiones que van haciendo que se acaben desarrollando tanto síntomas de ansiedad, especialmente trastorno de ansiedad generalizada, como trastornos del estado del ánimo, especialmente de depresión, que sería lo último que podríamos encontrarnos en este caso.
¿Por qué hablamos de esto en primeros auxilios? Hablamos de esto porque en lo que tenga que ver con personas también que se encarguen de cuidar y de atender accidentes, también se pueden desarrollar este tipo de síntomas, ¿vale? Pensad que un accidente no acaba en el mismo momento del accidente. Hay accidentes que sí, bueno, es un accidente de tráfico, en media hora está resuelto, ¿no? Poco síndrome del quemado vas a tener entonces. Pero hay otros, como por ejemplo el 11M o el 11S, cosas que son bastante más grandes, que sí que tardan hasta días, ¿vale? Y no nos vayamos tan lejos. Si nos quedamos en la crisis actual del coronavirus, hemos visto que hay un montón de sanitarios que están trabajando 70, 80, 90 horas semanales en los hospitales públicos para poder atender adecuadamente a todas las personas. Esos profesionales estaban absolutamente agotados, y pese a eso querían esforzarse en seguir dando el máximo, en seguir pudiendo cumplir con su vocación de cuidado, que es fantástico, pero si no se han trabajado previamente bien a sí mismos y a sus emociones y a su bienestar psicológico, va a ser complicado que eso no les acabe pasando factura a un medio o largo plazo. Por lo tanto, es una población que sí que tendremos que estar atendiendo a ver cómo evoluciona. Por mucho que tú hayas querido dar el 110%, hay un punto en el que el cuerpo está absolutamente agotado a nivel físico, pero también a nivel emocional. Y con esto hemos terminado el temario de primeros auxilios de este año. Así que poneos a estudiar para el examen, que lo tenemos el miércoles que viene. Seguid haciendo el trabajo, que lo tenéis que entregar, para principios de junio. Cualquier duda, me tenéis en WhatsApp, me vais preguntando lo que queráis, ¿vale? Cualquier cosita, ahí estamos. Espero que dentro de las posibilidades este último trimestre os haya sido interesante, que hayáis aprendido algunas cositas y que al menos hayamos podido sobrellevarlo de la mejor manera posible. Por mi parte, ya sabéis que siempre me vais a tener a vuestra disposición en el CES para cualquier cosa que necesitéis de mí. El año que viene seguiré por allí, aunque no os dé clase, así que... Pero bueno, ya hablaremos de esas cosas cuando toque. Que de momento nos vemos el miércoles en el examen, ¿vale? Cualquier cosa, ya sabéis. Espero que os estéis cuidando mucho, que estéis todos muy bien y que os preparéis bien el examen. Cuidaros mucho. Un abrazo.